Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los hermanos, ustedes saben que la Santa Madre Iglesia, para dar más solemnidad a la fiesta de Navidad, Pascua y Pentecostés, hace lo que llama octava. Durante 8 días se celebra la misa de la fiesta con lecturas especiales que hablan del tema. Toda esa semana de Pascua, por ejemplo, habla de Jesús resucitado y también de la aplicación de los frutos de la pasión de Cristo a las almas mediante los sacramentos, especialmente el bautismo. Vemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, del 26 al 40, un caso especial, un etíope, ministro de la reina, ministro de las finanzas, vamos a decir, de la reina, va a Jerusalén a adorar a Dios. Pues esta gente ya conocía al Dios único, y cuando regresa a su país está leyendo la Sagrada Escritura. Está leyendo a voz alta el capítulo 53 del profeta Isaías, y el ángel del Señor dice al diácono Felipe: vete rápido a tal lugar, evangelizar a este hombre. Y viene Felipe a la altura del carro de caballos y escucha a este hombre que está leyendo. Y Felipe le pregunta, ¿te parece a ti que entiendes lo que vas leyendo? ¿Entiendes lo que está leyendo? Y el otro hombre, realmente muy sincero, dice: pero ¿cómo lo he de entender si alguien no me lo explica? Bien, esto es muy interesante. Leía la letra, pero no entendía. No entendía de qué hablaba el profeta. ¿Y qué dijo? Rogó pues a Felipe que subiese y tomase asiento a su lado en el carro. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este, capítulo 53, dije, de Isaías profeta: como oveja fue conducido al matadero, cual cordero que está sin balar en manos del que lo trasquila, así él no abrió la boca. Después de sus humillaciones ha sido liberado del poder de la muerte, resucitó, a la cual lo condenaron. Preguntó el eunuco a Felipe: dime, te ruego, ¿de quién dice el profeta? Y es verdad, ¿de qué se trata? Una persona que ni idea tiene, lee, pero no entiende. ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces el maestro, el ayudante de los apóstoles, el diácono Felipe, tomando la palabra y comenzando por ese texto de la Escritura, le evangelizó a Jesús. Entonces explicó todas las profecías acerca del Hijo de Dios, Salvador del mundo, que iba a venir, dar su vida en la cruz para nuestra salvación. Entonces dice, le evangelizó, le anunció quién es Jesús, el mensaje de Jesús. Le evangelizó Jesús, le anunció el evangelio, la doctrina de Jesús. Y bien, este hombre muy sincero escucha todo esto. Siguiendo su camino, llegaron a un paraje en que había agua. Y dijo el ministro de la reina: aquí hay agua, porque le habló del bautismo, de que Cristo al subir al cielo, que dijo: vayan en todo el mundo, predican el evangelio a todas las naciones, bautizanlas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El que cree y se hace bautizar se salva, el que no cree se condena. Entonces le habló del bautismo. Aquí no lo dice, pero si el etíope dice: aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas? Significa, le habló del bautismo. Habló largo, explicó todo. Aquí hay agua, dice. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada, respondió Felipe, si crees de todo corazón lo que te acabo de explicarte acerca del Mesías, de Cristo Jesús. Entonces el otro hace una profesión de fe. Creo, dice, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces profesa la divinidad de Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Claro, aquí no explica todo el credo, pero Felipe sí lo evangelizó, le explicó la fe cristiana, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tiene un Hijo hecho hombre, se llama Jesucristo. Creo, dice,
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandando parar el carro, bajaron Felipe y el siervo al agua, y Felipe lo bautizó. ¿Y cómo lo bautizó? Poniendo en el agua, así que lo bautizó, dice Felipe. En otro lugar, en los Hechos dice, se bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué significa el nombre de nuestro Jesucristo? Pues por la autoridad, la fórmula, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, la fórmula del bautismo, hermanos, ustedes saben, trinitaria, es Cristo mismo que la da. Al final del capítulo de San Mateo, capítulo 28, al final, dice, vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio. Primero ir, le da misión de ir, y no cualquiera va, los que aquí manda. Prediquen que el Evangelio, la doctrina de Cristo, y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todo cuanto os he dicho. Y mirad que estoy con ustedes al fin del mundo. Entonces, este hombre va a ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, antes de ir más lejos en esta meditación sobre el bautismo, clarifico una cosa. Hoy, por desgracia, debido a la decadencia del lado de católico y la conquista muy vigorosa y constante de las sectas protestantes, cualquiera que toma una Biblia, pone un púlpito, piensa predicar. Ya es disque apóstol y profeta y misionero y no sé qué bien. No es así, no es así. Cristo dio poder a los apóstoles de ir y predicar. Vayan y prediquen. Les dio misión de ir, predicar, enseñar y bautizar. Los apóstoles dejaron lugartenientes, que son los obispos, los presbíteros, sacerdotes y también sus ayudantes, los diáconos. Entonces no es cualquiera que toma una Biblia y va a predicar. Cuando San Felipe está explicando ese etíope, no hay ningún evangelio escrito. Cuando hablamos de evangelio, en general tenemos la tendencia a pensar en libro. No hay nada escrito, no hay libro. Es el evangelio, la doctrina de Cristo, que se llama evangelio, la buena nueva, ¿sí? Entonces no cualquiera puede tomar un libro y puede explicar a su modo. Esto no vale. Por eso el Catecismo San Pío X, Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X, en la pregunta 7, dice, ¿de quién debemos recibir la doctrina cristiana? Pues de la Iglesia, una Santa Católica Apostólica, Cristo fundó, de la Iglesia de Cristo. Ella sola recibió el Evangelio oralmente, recibió el Espíritu Santo y encargó, en la persona de los apóstoles, a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, de ir, predicar, enseñar, bautizar. Y hace 2000 años, cuando incluso un obispo, un sacerdote, hace, digamos, una interpretación personal que contradice lo que siempre fue enseñado, la Iglesia dice, alto, esto no es la doctrina legítima. Actualmente las sectas protestantes divididas generalmente parece entre 80 y 100 mil pedazos, sectas, organizaciones, creencias diferentes. ¿Por qué esta fragmentación, esta contradicción radical? Y porque rechazaron el magisterio de la Iglesia, rechazaron la autoridad que Cristo dejó de explicarnos la doctrina. ¿Y cómo sabemos si algo es genuino, auténtico, católico, apostólico? Bien, ver, dice San Vicente de Lérins, un santo del siglo VI, cuando hay una grave crisis, ver lo que siempre la Iglesia enseñó. Lo que la Iglesia siempre enseñó, siempre, donde quiera y a todos, esto es lo católico, punto. Entonces nadie puede cambiar la fe cristiana, nadie tiene el derecho de tomar el Evangelio y predicar a su modo y gusto y capricho y inventar doctrinas. Los que eso hacen, pecan y pecan gravemente. Fundar una disque iglesia es pecado tan grave como si hubiera matado 10,000 personas. Pecado gravísimo de anatema. Si alguien les pregunta, les enseña un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Es así de sencillo. Por eso que, hermanos, hoy se habla mucho de misericordia, que bueno, que hay misericordia. De hecho, nuestro Señor dijo, sed misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. Pero no entendamos mal las cosas. Misericordia significa cor cordis, corazón, que significa miseria ajena. Ayudarlo,
en sus necesidades, en sus miserias, en su ignorancia, en sus errores, sacarlos del pecado, sí, misericordia. Pero tratar de legalizar el pecado en nombre de misericordia, bien, no es misericordia, es corrupción de la misericordia, es un evangelio nuevo que no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. ¿Qué dijo Cristo a la mujer adúltera? Vete, no peque más. Sí, fui misericordioso. La perdonó, sí, pero dijo, cuidado, no vuelvas, no peque más. ¿Por qué? Porque pecar ofende a Dios te hace poner el camino del infierno, de la perdición. Entonces, ser misericordioso con los protestantes es decir la verdad. Decir a un protestante, no hay problema, hermano, puedes salvar de donde estás, bien, no es verdad. El protestante está en peligro de perderse. ¿Por qué? Porque primero no tiene el evangelio verdadero, segundo no tiene los medios de la salvación, que son los sacramentos. Los sacramentos son los 7 canales de la salvación de Cristo. El primero de todos es el santo bautismo. Entonces, el bautismo, ¿qué es en lo concreto? Bien, algo maravilloso. El bautismo es el primer influjo de Cristo sobre nuestras almas. El libro del padre Filipón, que se llama Los Sacramentos de la Vida Cristiana, explica a fondo la espiritualidad y teología de los sacramentos. Dice esto: el bautismo, sacramento de nuestra incorporación a Cristo, nos introduce en la familia de la Santísima Trinidad. El bautismo es el primer gesto de redención de Cristo sobre nosotros. El Hijo de Dios nos proporciona Él mismo, en la medida de nuestra disposición personal, todas las gracias de su encarnación, de su muerte en la cruz. Todo lo que Jesús, como Redentor, Salvador, mereció por nosotros en la cruz, en la encarnación, en su vida, bien lo derrama sobre nosotros, lo hace nuestro. La Iglesia insiste con razón ante pastores y fieles en que los cristianos adquieran conciencia de esta gracia inicial que contiene en germen toda su vida espiritual en Cristo. Este primer contacto del Salvador, mediante el bautismo, obra maravillas de gracia, de santidad en nosotros. ¿Cuáles son los frutos del bautismo el alma que los recibe? Bien, primero, otorga el bautismo una purificación total en nuestra alma mediante la remisión de todos nuestros pecados, así como la pena eterna o temporal. Entonces, si una persona es niño, sin uso de razón, el bautismo borra el pecado original, lo incorpora a Cristo, lo hace hijo de Dios con derecho a la vida eterna. E infunde en el alma del niño la gracia, que es la santidad, la vida de Dios. Junto con la gracia tenemos 3 virtudes que nos ponen en contacto con Dios: fe, esperanza, caridad. Nos da en germen 4 virtudes morales infusas para actuar cristianamente: la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza y los dones del Espíritu Santo. Todo esto lo otorga en el bautismo en germen al niño. Y si la persona es una persona adulta, bien, no solo el bautismo borra el pecado original, también borra todos los pecados personales que ha hecho durante toda su vida. Y borra también la pena temporal y eterna. Entonces, una persona de 80 años, perdida, que hizo 1000 pecados más horribles en este mundo, se convierte, se bautiza, y bien, la sangre purificadora de Cristo, y bien, borra todos sus pecados, original, personal, y la pena eterna del infierno. Si esta persona muere después del bautismo, derecho al cielo. Es una regeneración total absoluta. Pero esa persona durante 80 años también estuvo en peligro de caer en el infierno. Entonces, que nadie tenga envidia de decir, yo quisiera bautizarme antes de morir, punto. No, es un error fatal. De hecho, había una trampa de los primeros cristianos siglo 3, 4, ahí decían, bautizamos después para que la juventud pase. Pero era peligroso porque una guerra, una tempestad, morían sin bautismo. Entonces, el bautismo nos hace hijos de Dios, primero. Segundo, nos da una gracia de adopción que hace nuestra alma hija de la Trinidad, asociada a la vida íntima de las 3 personas divinas. Realmente, el bautizado
que vive en gracia y en santidad, es hijo de Dios, hijo, miembro de la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra consecuencia del bautismo proporciona incorporación a Cristo, que nos hace entrar en calidad de miembro vivo en su cuerpo místico, en su iglesia, en íntima comunión con todos los santos del cielo y de la tierra. Nos entramos en la familia de Dios, en la iglesia, somos miembros vivos del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y estamos en comunión con todos los santos del cielo y de la tierra, es decir, con todos los cristianos en estado de gracia y de santidad. El bautismo hace del cristiano otro Cristo, llamado a vivir a su imagen con el solo afán de la gloria del Padre para la redención del mundo. Qué maravilloso. Porque entonces un niño bautizado, para Dios, es otro Cristo en este mundo. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano que vive en pecado mortal? El cristiano con uso de razón, en pecado mortal, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Es como la luz se va de la lámpara. Cierra la puerta del cielo, abre la del infierno, expulsa la presencia de Dios, Trinidad, con su Espíritu Santo, y da entrada al demonio en el alma. Por eso no hay mayor caridad que la caridad de preocuparse de la conversión de los pecadores, de la salvación de los pecadores, y llevarlos a la fuente de la purificación, que es la penitencia o la confesión. Cristo, sabiendo que íbamos a pecar después del bautismo, por ser Dios, viene el día de la resurrección, gloriosa, vencedor del demonio, del infierno y de la muerte, aparece a los apóstoles y les entrega su Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo de Dios, a quienes los pecados quedan perdonados, a quienes quedan retenidos. San Juan capítulo 20, 21, 23. Y por gracia ahí también el infierno engañó a Lutero y sus secuaces, eliminando el sacramento del perdón de los pecados. No tienen. Ellos quieren purificarse con la sangre de Cristo a su modo, y bien no funciona. Si alguien cambia el modo que Cristo estableció, no funciona. Claro, un pobre cristiano que está en un país donde no hay sacerdotes, no hay misa, no hay acceso, una persona en la cárcel, en el hospital, que está en pecado, muriéndose, pide de todo corazón perdón al Señor, pide perdón y quiere confesarse, si hay perdón, porque quiere hacer lo que Dios pide. Pero el que pudiendo confesarse y liberar sus pecados, por orgullo hinchado, dice yo, me conecto con Dios, bien, eso no funciona, eso no es así. Por eso yo pienso uno de los mayores engaños del demonio con Lutero y sus secuaces es haber falsificado no solamente la palabra de Dios, en la Biblia falsificada, mutilada, también haber eliminado de la vida cristiana 6 de los 7 sacramentos. 6 de los 7 sacramentos. Lutero había guardado el bautismo, la Eucaristía ya ni cree como misa ni como sacrificio, entonces no hay sacramento, además no tiene sacerdocio para tener la misa. Todo Lutero, Calvino y Octavio habían guardado el bautismo, fórmula católica que vale, en la vida que tiene la tradición católica, pero las sectas actuales ni eso tienen. ¿Por qué? Porque ya no creen en el pecado original o no creen en el sentido del bautismo tal cual la Iglesia lo enseña, porque no hay bautismo protestante, bautismo católico, hay un solo bautismo. San Pablo a los Efesios 4:5 dice: hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace unos años, pocos años, un sacerdote norteamericano se dio cuenta que no estaba bautizado, porque como renovaron todo en la iglesia, cambiaron todo, decían falsamente, injustamente, que te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre y toda la comunidad decían las mismas palabras. Y bien la Santa Sede dijo: no, esto no vale, este bautismos. Todos los bautismos que esté hecho con esta fórmula, te bautizamos, todos juntos, bien no vale. Tiene que decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto, no otra cosa. Así debe ser. Entonces el bautismo nos hace hijos de Dios. Dije, el bautismo se presenta
ante todo como una regeneración, un nuevo nacimiento. Nadie puede entrar en el reino de los cielos sin un nuevo nacimiento de lo alto, dice Cristo en San Juan 3:5. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no renace, enseñaba Jesús. Por la virtud del agua del Espíritu Santo es preciso renacer a la vida de la gracia. Entonces San Juan capítulo 3, versículo 3 a 5. Nadie entra en el reino de los cielos si no vuelve a nacer nuevo nacimiento, el bautismo. El simbolismo bautismal expresa bien esta regeneración, nuevo nacimiento de las almas en Cristo. El hombre pecador es sumergido, lavado, bautizado en la sangre redentora y en la muerte de Cristo. Sale del baño totalmente puro, regenerado, muerto al pecado como Cristo y resucitado como Él a una vida totalmente nueva. Es preciso volver a ubicar ese sacramento en el marco primitivo de la liturgia pascual para darse cuenta hasta qué punto el bautismo hace de cada cristiano un resucitado. Toda nuestra liturgia pascual es bautismal. A la luz de la antigua liturgia era muy fácil para los recién bautizados comprender que se hacían en ese día de Pascua partícipes de la muerte y de la resurrección del Salvador. San Pablo dice: habéis sido sepultados en Cristo por el bautismo, ahora estáis resucitados en Él. San Pablo, Colosenses 4, 3 a 4. Si bautizados en Cristo, bautizados en su muerte, sepultados con Él, resucitados con Él para la gloria del Padre, a fin de que en Él caminéis en una vida nueva. Esto también dice San Pablo, Romanos 6, 3, 4. Entonces, queridos hermanos, cuando la Iglesia tuvo la libertad, en tiempos de Constantino, los años 300 y pico, bien construyó bautisterios al lado de la catedral, de la parroquia, de la iglesia. Era como una piscina con gradas, un pequeño santuario muy hermoso, bien lleno de agua. El día de Pascua, el obispo o el sacerdote, bautizaba los catecúmenos, los que se preparaban a bautizarse, ¿no? Habían recibido toda la formación durante la Pascua, la Cuaresma, y 3 veces los sumergía la cabeza en el agua y los levantaba. Y otro en nombre del Padre, como bajo el agua, sepultado, levantaba la cabeza, del Hijo, otra vez sumergido en el agua, y del Espíritu Santo, 3 veces. 3 veces, para simbolizar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero después, cuando ya bautizaron a todos los adultos, gracias a Dios, ya no había adultos a bautizar, con el tiempo, ¿no? El Imperio Romano, bautizaron el niño, pero ya no era necesario poner el agua, pobrecito, ahí, sobre todo cuando hay bajo cero, para no enfermarlo. Entonces, con tal que haya agua que toque la cabeza, la frente del niño, hay bautismo. ¿Por qué? Porque el alma toda entera está en toda parte en el cuerpo. Con tal que el agua toque el cuerpo, y que se digan las palabras: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hay bautismo. Entonces, esto ahora de inventar la luna o la pólvora, ¿no? Los protestantes que tenían un río, bautizarse, no sé qué, etcétera, pobre de ellos, no entienden nada, pero complican todo inútilmente. ¿A una persona bautizada puede volver a bautizarse? No. Cuando el bautismo se hizo realmente en verdad, bautizar es manchar, es algo como un sacrilegio, es pecar. Un día estaba en México, pasamos en la montaña, delante de un río, y dije: ¿qué esta gente que está haciendo ahí? Son protestantes, están bautizando gente. Dije: pobrecitos, están manchando gente más bien. Un católico que se vuelve a bautizar supuestamente en una secta es un apóstata, renuncia a la fe verdadera para seguir una falsa iglesia, un falso profeta, y peca mortalmente. ¿Por qué el bautismo no puede repetirse? Y por qué es un sacramento que simboliza muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Cuántas veces Cristo murió? Una vez. ¿Cuántas veces resucitó? Una vez, primero. Segundo, el bautismo, como la confirmación del sacerdocio, marca un sello espiritual en el alma que nunca se borra. Por lo tanto, estos 3 sacramentos, bautismo, confirmación, sacerdocio, nunca se repiten cuando fueron dados realmente
aunque fuera de la iglesia, pero con rito de la iglesia, ¿sí? Ahora, cuando tenemos una duda sobre una persona, no sabemos si es realmente bautizada o no bautizada, en este caso se bautiza bajo condición. Si no estás bautizado, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez me llamaron, fui al hospital a bautizar un niño enfermito. Cuando voy al hospital por uno, ayuda a otros también. Y había otros niños y una enfermera me dijo, padre, ese niño también está delicado, pero ya lo bauticé. En general yo pensaba que las enfermeras sabían la fórmula católica, sabían bautizar, como de la iglesia, porque la iglesia en caso de peligro de muerte autoriza a toda persona a bautizar, con tal que sepa bautizar, derramando 3 veces agua sobre su frente. Yo te bautizo en el nombre del Padre, echa un poco de agua, y del Hijo echa agua, y del Espíritu Santo echa agua. Entonces yo pensaba que sabía bautizar, porque normalmente en tiempos pasados los sacerdotes enseñaban a los doctores, a las enfermeras, debido a que todos eran católicos, les enseñamos como en caso de muerte, en caso de peligro. Entonces yo normalmente no preguntaba, pero esta vez dije, ¿y cómo lo hiciste? Me dijo, tomé un poco, mojé ese algodón y hice, del Padre y del Espíritu Santo, una cruz sobre él. Dijo, ahí al menos hay duda, entonces lo bauticé bajo condición, porque hizo algo, pero no hizo lo que tenía que hacer. Entonces nunca se puede volver a bautizar una persona ya bautizada. Si vuelven a bautizarla, bien, es un pecado grave de apostasía. Por eso todo protestante, en su necedad, en su locura, que vuelve a bautizar gente ya bautizada, bien, peca gravemente, y la persona que se hace bautizar también peca gravemente. Queridos hermanos, el bautismo es algo importante. Por eso la Iglesia Madre pide orden a todos los fieles cristianos de bautizar cuanto antes. Como en el Antiguo Testamento a los 8 días tenía que practicar el rito de la circuncisión y dar nombre, en el Nuevo Testamento se bautiza cuanto antes los niños. No esperar el padrino que venga no sé de dónde, no esperar juntar dinero para hacer la fiesta. Eso no tiene sentido. Lo que cuenta es el bautismo del niño, bautizarlo, hacerlo hijo de Dios. Un niño bautizado, bien, participa en todas las oraciones, en misas que hace la Iglesia en el mundo entero, y además tiene la puerta del cielo abierta. Y no olvidemos, en el bautismo habíamos hecho un pacto con Cristo, aunque no hemos podido hablar nosotros en nuestra persona. Bien, nuestros padres y padrinos, garantes nuestros frente a la Iglesia, hicieron un pacto: renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Entonces es algo serio, y por esto no se puede bautizar un adulto sin formarlo primero. Usted trae un hombre de 15, 20, 30 años a bautizar, no puede bautizarle así. Tengo que instruirlo primero, evangelizarlo primero, como hizo el diácono Felipe, explicarle las cosas y después bautizarlo. Ahora, el niño se bautiza en la fe de sus padres y iglesia. Otro argumento que nos sacan de una manera falsa: pero Cristo se bautizó a los 30 años. ¿Qué contestamos a esto? Bien, hay 2 bautismos en la Biblia, capítulo 3, 11 de San Mateo. ¿Qué dice Juan Bautista? Juan el Bautista, el que bautizaba. Bien, dice que hay 2 bautismos. Yo os bautizo en un bautismo de penitencia. Penitencia. Hay uno mayor que yo, no soy digno de atar la cuerda de su guarache. Él os bautizará en fuego y Espíritu Santo. Entonces habla de 2 bautismos claramente. Yo bautismo de penitencia. Hay uno mayor que yo, él bautizará con fuego y Espíritu Santo. Entonces la cosa es muy clara. Pero como no entienden nada, y como estos pobres sin ningún derecho predican una Biblia robada y mutilada, predican a su modo, tergiversan las cosas y llevan a la gente a la perdición. Cristo no tenía ninguna necesidad de bautizarse. Cristo bajó las aguas para santificar las aguas, tocándolas, y revelar el misterio fundamental del Nuevo Testamento, que dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto. No es otra cosa. Pobre de ellos, pobre de ellos, de veras. Es una lástima. Entonces agradezcamos a nuestros padres, a nuestros familiares, de habernos bautizado cuanto antes. Y yo diría, es una sugerencia, como hacían muchos santos, festejar el día de su bautismo en lugar de cumpleaños.
el día del bautismo, que nos hizo hijos de Dios. Realmente algo maravilloso. San Luis, rey de Francia, cada vez que pasaba por el pueblo donde fue bautizado, bien iba a la fuente bautismal donde fue bautizado, dar gracias al Señor, agradecerle al Señor de haber recibido el bautismo. Entonces, el más grande tesoro que podemos dar a un niño es bautizarlo cuanto antes. Y desde su bautismo, darle buen ejemplo, educarlo, catequizarlo, explicarle lo que recibió y hacerlo realmente, educarlo en la fe, el amor, en temor de Dios, en la oración, en el conocimiento del Evangelio, para que sea un cristiano ejemplar en este mundo, se salve y coopere a la salvación de otros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.